Me acompaña ahora Federico González, analista político, con quien, bueno, quiero charlar un poco a ver qué te parecen las medidas anunciadas por Caputo y digamos, qué impacto crees que van a tener en la opinión pública. Bien, en primer lugar, me parece que son coherentes con la campaña de Milei y con el discurso de Milei. Ujú. La coherencia, bueno, puede ser una virtud, depende de en qué sentido, ¿no? Después me pareció un poco improvisado todo el acto, como idas y venidas, no se pudieron cumplir los tiempos, y eso, bueno, genera siempre bueno, una interrogante, ¿por qué? Y entonces podría ser por perfeccionismo, que es positivo, por improvisación, que no es positivo, Ujú. eh, inseguridad, que tampoco era positivo. Ahí se habló, hubo algunos rumores de que no convencía el modo en que se comunicó. Bueno, respecto de las medidas, bueno, hay que separar el contenido del modo. El modo me parece que eh, el ministro Caputo su fuerte no es la comunicación verbal. Claro. Entonces se lo vio un poco, no sé si decir duro al principio, no fluido, después fue entrando en calor. La primera parte fue didáctica, creo que fue un exceso de didáctica, pero bueno, nunca está de más la didáctica del diagnóstico. Y después respecto a las medidas, bueno, no son buenas medidas, eso está claro. De las 10 medidas, 9 eran negativas, negativas en el sentido de que vamos a sufrir, o alguien va a sufrir, una sola de carácter positivo, que era la última, que es la que se refería al aumento de la AUH y de la tarjeta alimentar. Sí. Y bueno, después hay algunas indeterminaciones en lo que se anunció. Ujú. También uno hubiese Sí, no está esperado. claro al final los subsidios, Sí, cómo y cuánto es lo que se va a quitar, digo, esas cosas todavía no están claro, cómo, cuánto, desde cuándo, claro. cómo impacta concretamente. Y bueno, eh, también quedó claro que era un primer anticipo, que Ujú. después vendrán otras, Sí. que suponemos que van a ser del mismo tenor, después va a haber que hacer precisiones, pero bueno, en la macro, yo Sí. creo que quedó claro que hay que hacer un gran sacrificio Ujú. en pos de un hipotético beneficio. Y como siempre los sacrificios son concretos, los beneficios son conjeturales. Sí, ahora, la gente, digo, el votante de la libertad avanza, ¿sí? El 30% de agosto y de octubre. No quería en su gran mayoría que se eliminen los planes, la AUH, la alimentar y todo eso. Y yo creo que algunos sí, otros no sé. Digamos, a ver, en términos generales, cuando pedían el domingo motosierra, vaya a saber uno qué se imagina cada uno por dónde tendría que pasar la motosierra. Respecto de los planes, ahí hay una figura del gobierno que para mí es muy importante, que es la ministra de Capital Humano, Sandra Ujú. Petovelo, Sí. que no apareció mucho, apareció Ujú. 2 o 3 veces, sigue sin aparecer mucho. Eso también tiene que ver con quizás con un estilo de comunicación del gobierno que comunica el vocero o el mismo presidente, pero los ministros parece que no van a comunicar, no sé si será temporario. Ella había sido muy clara, dijo los planes no los vamos a sacar, los vamos a Ujú. transformar en trabajo genuino y además está mal, dijo literalmente, hablar de los planeros peyorativamente, como esos planeros, porque hay que entender que detrás de alguien que tiene un plan, si se saca el plan hay un chico que no come. Y Ujú. para mí fue muy claro, yo me acuerdo que dije, bueno, es una liberal humanista, así que a mí eso no me sorprendió. Ahora, Sí. obviamente, quizás muchos de que siguieron a Milei con pasión tribunera, digamos, la hinchada, que a veces bueno, a ver, hago una analogía muy salvaje con el circo romano. Sí. En el circo romano, bueno, obviamente uno lo conoce por lo que leyó
y por lo que vio en las películas. Vas a saber cómo fue. Pero parecía que había un líder, bueno, el emperador, que arbitrariamente decía, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos? Que lo mate, que lo mate. Es decir, la tribuna salvaje, que es, bueno, todos somos proclives a estar en una masa, y Sí. las masas tienen como una vida propia y a veces son muy intensas. Ahora, yo creo que una cosa es la masa y otra cosa es lo que cada persona se imagina respecto de la motosierra, que quizás pensaban, como bien dijo muchas veces Milei, el ajuste no le va a recaer a la gente, sino a la casta. Sí. Después a veces eso era al Estado y no a los privados, que no es lo mismo, porque hay Sí. gente que no es Bueno, la casta y forma lo parte que del pasa es que, Estado. a ver, el fin de la obra pública, en definitiva, afectaría a una casta que vive del Estado, pero que sí son privados, Bueno, supongamos. claro, está bien. Lo que pasa es que son privados que también dan trabajo y ese trabajo, bueno, es un Es un trabajo que se pierde es un ahora. privado, pero es un trabajador. Entonces, bueno. Ahora después hay otro tema que me parece que tiene que ver con la estructura de la narrativa. Sí. La estructura de la narrativa es, íbamos a ir al infierno, el peor infierno posible. Sí. Estoy exagerando, tampoco Ahora fue solo así. nos vamos a servir a 180 grados. Claro, ahora va a ser, esto no quedaba otra. Entonces, esa narrativa, bueno, ahora, por supuesto, eso es incontrastable. ¿Qué sé Sí. yo? A dónde hubiésemos ido? Y además, cuando dijo, por algunos meses vamos a estar peor, ahí habría que, bueno, ¿de qué estamos hablando? Algunos ¿Cuántos pueden ser meses? 2 años, 3 meses, y cuando dejemos de estar peor, vamos a estar igual, vamos a estar mejor. Bueno, por supuesto, eso ¿A todavía quién considerás no que, lo sabemos. sí, a quién considerás que benefician o perjudican estas medidas, por lo menos estas 10 que se anunciaron ayer? Bueno, me parece que, a ver, vamos una por una. La de la pauta a los medios perjudica a los medios, Sí, sí, que ahí, se quedan sin a pauta. ver, y a los medios que Después, recibían pauta oficial, porque hay perfecto. montones que no. La revisión de los contratos estatales del último año Sí, perjudican a los que tuvieron contratos estatales del último año, de lo cual probablemente haya habido muchos ñoquis, otros acomodos, otros. Pero no es todo lo mismo, porque claro, no una puedes cosa, cortar con la misma tijera todo. el ñoqui, bueno, está bien, que si no va a laburar. Ahora, el que entró por acomodo, pero bueno, pues está laburando. Sí, Y a lo mejor está trabajando bien. Ese se va a quedar sin trabajo. Bueno, entonces, una cosa es el anuncio de las medidas, otra cosa es la implementación y otra cosa es la justicia. Y bueno, sabemos que cuando hay cambios y medidas abruptas, sí. siempre hay muchos a los que les duele y hay muchas injusticias. Pagan justos por pecadores. Ujú. No se entró en esos detalles. Y ahora, esos detalles después van a ser la realidad. Sí. Y la realidad es, bueno, los que se sientan afectados, ¿qué van a hacer? Pues hay una pregunta, ¿y cuánto va a aguantar la gente? Y yo digo, qué sé yo, no sé, depende de cuánto le duela. Y Y, además, una cosa es, y bueno, aguanto porque lo sufro y lo padezco. Ahora, sí. una cosa es, no puedo aguantarlo más y algo voy a hacer. Bueno, ¿qué vas a hacer? Protestar, ir a una marcha, las marchas que tuvimos en alguna vez, cacerolada, bueno, no, todo eso Sí. no sabemos. ¿Vos pensás que esto podría derivar, por lo menos en cacerolazos o algo por el estilo, si en el corto plazo el impacto, digo, a ver, el aumento del valor del dólar oficial se va a trasladar de mínima a combustibles, ¿sí? Y probablemente a varios precios también. Si no hay ninguna actualización de los ingresos, obviamente esto se va a sentir y se va a sentir fuerte. ¿Cuánta espalda pensás que tiene este gobierno si las cosas se dan de esa manera? Bueno, mira, yo creo que cualquier gobierno, si uno lo expresa en estas cláusulas, va a haber ajuste, va a ser intenso, se va a poder perder poder adquisitivo, el salario, porque no va a haber compensación, ni paritaria, ni eso. ¿Y cuánto va a aguantar? Y bueno, pero ahí es la realidad. La realidad es que
A veces decimos sí, porque no llego a fin de mes, pero ¿a cuándo llegas? Y al 20, al 15, algunos dicen llegaban al 10. Bueno, hay Ujú. cosas que son insoportables, hay cosas que inexorablemente ante tanta presión van a ocurrir. Ahora, yo me permito tener el beneficio de la duda sobre el condicional. Mira, yo pienso, no sé si ya es por viejo más que por analista político, qué sé yo. Yo pienso que al final, cuando uno hace una retrospectiva, si bien han pasado cosas muy horribles en este país, Sí, eh, también desde que yo tengo uso de razón siempre está la inminencia de que algo horrible va a pasar. Y la sí. verdad es que la mayoría de las veces No pasó nada. nunca es tan horrible como se decía y no pasó nada, bueno, pasó algo que bueno, no fue bueno y después pasó. Todo Ujú. pasa, eso es El lo que año decís. pasado hubo saqueos y ya se especulaba con el helicóptero y Ya nada, y el parecía que gobierno terminó, se fue el año pasado y en el 2021 también, también. con el Batak, que bueno, que hubiésemos chocado. Y Ujú. no sé, por ahí no pasaba nada. Sí, Ahora uno puede decir, bueno, pero si en ese momento decíamos, pero el año que viene la inflación, que en esa época era, no sé, el 4%, bueno, el Bataki me parece que llegó al 8%. sí, Antes de Bataki estábamos entre 3 y 4. Si hubiésemos dicho, bueno, pero si el año que viene la inflación llega al 12, ¿qué va a pasar? Eh, la gente va a salir a, no sé, a hacer cacerolazos. No sí. pasó nada. O sea, pasó lo terrible, pero parece que lo terrible no fue tan terrible. Bueno, pero lo que pasa es que este año las paritarias, dentro de todo, acompañaron bastante bien a la inflación. Perfecto. Entonces, volviendo a lo de las medidas, lo que no quedó claro es cuál es la parte compensatoria para la clase media. Que mi sueldo va a quedar congelado, el de los estatales, el de los privados, el de cuál, el de quién. Ujú. Así que bueno, eso me parece que es un factor muy claro. Y ese no es que es de acá a 6 meses, eso es de acá a 2 meses. Sí, Si claro. no hay compensación, yo creo que es muy difícil soportar este nivel de ajuste, ¿no? Bien. Bueno, te agradezco muchísimo por venir. Vamos a seguir hablando, bueno, viendo cómo va evolucionando la era Milei. Bueno, yo daría la predicción, vamos a sufrir bastante, pero no va a ser insoportable. Pero me puedo equivocar, eso, la realidad Bien. siempre te sorprende.